Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Bienvenidos y bienvenidas a Bioquímica Virtual, una serie de producciones audiovisuales pensadas para ser utilizadas con el sistema on demand, es decir, para ser vistas o no, como, cuando y donde quieran, y para darles el uso que consideren mejor. En el episodio de hoy, bioenergética. A lo largo de este video, en el que presentaremos los conceptos básicos de bioenergética, intentaremos responder al menos 5 preguntas que nos servirán como guía en este recorrido. La primera pregunta: ¿qué es la bioenergética y por qué estudiarla en bioquímica? La segunda pregunta: ¿qué dicen los dos primeros principios de la termodinámica y cómo pueden ayudarnos a estudiar la bioenergética de las reacciones químicas? La tercera: ¿cómo podemos predecir si una reacción química ocurrirá espontáneamente o no? La cuarta: ¿cómo hacen las células para que ocurran reacciones químicas endergónicas o termodinámicamente desfavorables? Quinta y última: ¿qué es la carga energética y cómo se relaciona con el metabolismo celular? Algunas de estas preguntas tienen respuestas más simples y concretas, otras requieren profundizar un poco en los conceptos que presentaremos, pero confiamos en que luego de ver el video y utilizando la bibliografía recomendada puedan responderlas sin mayores problemas. Para comenzar a responder estas preguntas, podríamos buscar definiciones de bioenergética. En los libros hay muchas y para esta presentación hemos seleccionado 2. La primera definición que vamos a presentarles dice así: la bioenergética es el campo de la bioquímica que estudia la transferencia y el uso de la energía por los sistemas biológicos. Una definición bien general sobre la cual vamos a volver en unos segundos. Existe otra definición que nos interesa presentarles, que dice que la bioenergética es el estudio de los cambios energéticos que acompañan a las reacciones químicas y proporciona los principios básicos para explicar por qué algunas reacciones ocurren y otras no. En esta segunda definición hay al menos 2 cuestiones que nos parecen interesantes de recalcar. La primera es que no habla de sistemas biológicos en general, sino de un sistema biológico en particular, que son las reacciones químicas. Es decir, habla de reacciones químicas como el sistema que vamos a estudiar. La segunda cuestión es esta segunda parte de la definición, donde dice que proporciona los principios básicos para explicar por qué algunas reacciones ocurren y otras no, que empieza a dar cuenta de uno de los principales sentidos del estudio de la bioenergética en la bioquímica, que es el de ayudarnos a entender el comportamiento de las vías metabólicas. La primera definición, la más general, tiene al menos 2 conceptos que merecen ser profundizados. La primera definición dice que la bioenergética es el campo de la bioquímica que estudia la transferencia y el uso de la energía por los sistemas biológicos. Y aquí aparecen los conceptos de energía y de sistema. Como ustedes saben, la energía se puede definir como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Existen muchos tipos de energía, es importante recordar que estos son interconvertibles. En la definición de energía, otra vez aparece el concepto de sistema. Si la energía es la capacidad de un sistema de realizar un trabajo, otra vez caemos en el concepto sistema. Y por eso vamos a definir al sistema como una porción del mundo físico que consideramos para su estudio. Es decir, el sistema es esa parte del universo todo que estamos estudiando desde el punto de vista termodinámico o bioenergético. Todo aquello que está en el universo, pero no es el sistema, es lo que se conoce como medio o entorno. Entre ellos existe el límite del sistema y, por supuesto, el sistema más el entorno nos da una idea de lo que es el universo. Como ustedes bien saben, los sistemas biológicos son un tipo de sistema particular y en ese sentido un sistema podría ser un sistema termodinámico, un sistema bioenergético, podría ser un animal, podría ser un perro, podría ser un órgano del animal, el hígado, y en ese caso el resto del perro sería parte del entorno. Podría ser una célula del hígado, es decir, un hepatocito podría ser el sistema en estudio, o incluso podríamos ir dentro del metabolismo celular y que el sistema sea una reacción química.
Por ejemplo, la reacción que transforma A y B en C y D, como se observa en el esquema. Una reacción química puede ser un sistema termodinámico o bioenergético, y en bioquímica exactamente esos son los sistemas que vamos a estudiar. En ese sentido, podemos recordar que desde el punto de vista termodinámico los sistemas se clasifican en tres: en abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto es un sistema que intercambia materia y energía con el entorno. Un sistema cerrado es un sistema que intercambia energía pero no intercambia materia. Y un sistema aislado es aquel que no intercambia ni energía ni materia con el entorno, y es lo que se conoce comúnmente como recipientes adiabáticos. Por supuesto que eso es para los sistemas termodinámicos. En bioenergética, que como vimos es algo así como la termodinámica aplicada a los sistemas biológicos, todos los sistemas son abiertos, o mejor dicho, somos abiertos, porque los sistemas que vamos a estudiar en bioenergética, es decir, los sistemas biológicos, somos sistemas abiertos. Intercambiamos materia y energía con nuestro entorno. En función de estos intercambios de materia y energía, los seres vivos se clasifican, como observamos en el cuadro, en diversos grupos. Según los requerimientos de energía existen los organismos fotótrofos y los quimiótrofos. Los fotótrofos utilizan energía luminosa y los quimiótrofos utilizamos la energía química. En función de los requerimientos de materia están los organismos autótrofos, cuyos requerimientos de materia son básicamente materia inorgánica, dióxido de carbono, nitratos, agua, y los heterótrofos, que poseemos requerimientos de materia orgánica e inorgánica. Del cruce de estas dos clases de organismos en función de los requerimientos de energía y dos clases de organismos en función de los requerimientos de materia, surgimos cuatro grupos. El primero de ellos son los organismos fotosintetizadores, donde ubicamos, además de algunas bacterias sulfurosas y algas verde azuladas, a las plantas. Un segundo grupo que serían los quimiosintetizadores, que hay también algunas bacterias nitrificantes y oxidantes. El grupo de los fotoorganotrofos, que son básicamente bacterias no sulfurosas, púrpuras. Y finalmente el grupo de los quimioorganotrofos, donde además de bacterias, todos nos encontramos los organismos animales. Los organismos autótrofos y heterótrofos tenemos un constante intercambio de materia y energía. Básicamente los organismos autótrofos nos proveen de oxígeno, nosotros les proveemos de dióxido de carbono y agua, y los organismos autótrofos son capaces de convertir la energía solar en energía química, en forma de materia orgánica, que nosotros recibimos y transformamos a su vez en otros tipos de energía que nos permiten realizar procesos biosintéticos, contracción, transporte de moléculas. Por supuesto que una parte también, y como veremos en un momento nada más, se disipa como calor. Todos los procesos energéticos están regulados por lo que es la termodinámica. La termodinámica tiene dos principios fundamentales. El primero de los principios de la termodinámica dice que la energía total de un sistema y su medio ambiente es constante. Es lo que se conoce como la ley de conservación de la energía. Es decir, la energía del sistema y el entorno es constante. La energía del universo permanece constante. Esto quiere decir que si bien dentro del universo no se pierde ni se gana energía, esta puede convertirse no solo en distintos tipos de energía, sino pasar del sistema al entorno o del entorno al sistema. Es decir, que siempre que en un sistema desaparece una cantidad de energía de un tipo, debe producirse en el sistema o en su entorno una cantidad exactamente igual de energía, del mismo tipo u otro tipo. Es decir, que si a un sistema con una cierta cantidad de energía se le suministra cierta cantidad de calor, que se representa con la letra Q, este puede aparecer como un cambio en la energía interna del sistema, es decir, como un delta de energía, o como un trabajo realizado por el sistema sobre su medio ambiente. Es importante aclarar que en esta fórmula que dice que el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo, esa delta energía, esa variación de energía, involucra todas las formas posibles de energía: energía potencial, cinética, mecánica, térmica, química, atómica, es decir, todos los tipos interconvertibles de energía. El flujo de calor se acompaña entonces de un cambio en el contenido energético o de la realización de un trabajo sobre el entorno.
Cuando la presión y el volumen son constantes, a esa variación de energía la llamamos variación de entalpía. Y acá aparece la primera de las funciones de estado que vamos a estudiar, que es la entalpía, que se representa con la letra H, y que es entonces la variación de entalpía, es entonces la variación de energía a presión y volumen constantes. El primer principio de la termodinámica dice que el trabajo que realiza un sistema sobre su entorno no puede ser mayor que el calor que recibe del entorno. Es decir, para empezar a plantear esto en términos analógicos y lo que es la circulación del dinero nos puede ayudar bastante. Esto es como si yo le diera a alguien 20 pesos y le dijera que vaya al kiosco a comprar caramelos. ¿Sí? Lo que dice el primer principio de la termodinámica es que los caramelos que va a traer no pueden ser por un costo mayor a 20 pesos. Después vamos a ver que ni siquiera puede traer caramelos por 20 pesos. Pero si yo le suministro a un sistema una determinada cantidad de calor, el trabajo que realice no puede ser superior a esa cantidad de calor. Decíamos que la entalpía es la primera de las funciones de estado que vamos a estudiar y creemos que amerita una pequeña aclaración. ¿Qué es una función de estado? Una función de estado es una variable que vamos a estudiar en este caso desde el punto de vista termodinámico, para la cual lo que nos importa es la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Es decir, no importa el recorrido que haya realizado. Pongo siempre el ejemplo de una visita al casino. Yo llego al casino con 500 pesos. A mí en el casino me gusta jugar a la ruleta. Los juegos del casino la verdad es que no me atraen. Voy a la ruleta, al principio juego un poco al negro y al colorado y después empiezo a jugar a los números, tengo números a los que les juego habitualmente. Yo entro con 500 pesos al casino, en un momento puedo ganar e ir 700, perder y bajar a 400, 300, después volver a ganar, llegar a 1000, ahí tenés siempre un amigo que te dice, bueno, vamos a tomar algo, no gastes más, después puedo perder todo, ¿sí? O puedo empezar a bajar, recuperarme, estoy en un momento en 700 y digo, bueno, me voy. Recupero los 500 que invertí, gané 200 para ir a comprar algo. Bueno, a la función de estado no le importa todo eso de sube, baja, aumenta, disminuye, que por supuesto en el caso del casino es lo que lo hace tan atractivo. En este caso lo que importaría es el dinero final con el que conté, 700 pesos, menos el dinero inicial con el que conté. Y ese delta dinero es 200. Esto tiene que ver con que es bastante difícil cuantificar, medir la energía de un sistema. La energía, la entalpía o los tipos interconvertibles de energía. Es muy difícil medir la energía inicial o final. Como si fuera difícil determinar que entré con 500 y salí con 700. Pero es mucho más simple, dentro de igual, por supuesto, la complejidad que representa, medir la diferencia, medir el delta. En términos energéticos es más fácil medir cuánto aumentó o disminuyó la energía. Por eso rara vez vamos a hablar de valores de entalpía, de entropía, de energía libre de Gibbs, sino que vamos a hablar de diferencias de esas funciones de estado. Y cuando hablemos de diferencias o de delta, todos vamos a entender que estamos hablando de la diferencia entre el estado final y el estado inicial de esas variables. Veamos esto con la entalpía como ejemplo. La entalpía es una función de estado. Y es por eso que lo que nos interesa es la variación de entalpía, el delta H. Es decir, la entalpía final menos la entalpía inicial. Habrá procesos que ocurran de manera tal que el sistema parte de una energía alta, ¿sí? Es decir, un H inicial alto, y a lo largo del proceso el sistema libera energía, que por supuesto es tomada por el entorno, y termina con una entalpía final menor. Este proceso es un proceso que claramente está cediendo energía al entorno y su delta H, su diferencia de entalpía, su entalpía final menos entalpía inicial, va a ser negativo, va a ser menor a cero, porque estoy haciendo un número chiquito menos un número grande. Los procesos que ocurren con variaciones de entalpía negativas o menores a cero se conocen como exotérmicos, porque liberan energía y por el primer principio de la termodinámica sabemos que esa energía no puede sino estar en el entorno. Hay otros procesos en los cuales la entalpía inicial es baja. Al principio el sistema tiene una entalpía, una energía baja. Durante el proceso
toma energía del entorno, toma energía del medio. El primer principio de la termodinámica nos recuerda que la energía sigue en el universo, no está en el entorno, está en el sistema. Su entalpía final es mayor, es más grande, y entonces el delta H, la diferencia de entalpía final menos inicial, es positiva, es mayor a cero, y estos procesos se conocen como procesos endotérmicos, porque el sistema ha tomado energía del entorno. Ahora bien, el segundo principio de la termodinámica agrega algo a todo esto. Hay también varias maneras de enunciar el segundo principio de la termodinámica. Quizás la más común es aquella que dice que el desorden del universo se incrementa en cada proceso. El desorden del universo se incrementa en cada proceso. Hay otra definición que dice que en cualquier proceso espontáneo la entropía del universo aumenta. En cualquier proceso espontáneo, en los procesos que efectivamente ocurren, la entropía del universo aumenta. Y este segundo principio nos permite predecir el sentido de las reacciones químicas, ¿sí? Para entenderlo mejor, vamos a definir entropía. La entropía es también una función de estado, así que también nos va a interesar la diferencia entre su valor final y su valor inicial, el delta S. Se entiende por entropía al grado de desorden, de aleatoriedad de un sistema, o a la fracción de la energía interna de un sistema que no puede realizar un trabajo. Es decir, de toda esa entalpía, de toda esa energía que un sistema tiene, hay una parte que es incapaz de realizar un trabajo y que no puede recuperarse. Esto tiene que ver con lo que se conoce como teoría de colisión, como las teorías que explican las reacciones químicas como el choque de moléculas. Si uno tirara gran cantidad de pelotas que tengan cierta vida en una habitación, pelotas que puedan moverse en todos los sentidos y esperar a sus choques, probablemente alguna pelota volando llegaría a una de las esquinas de la habitación, se anclaría en ese córner, en esa esquina, y nunca más chocaría con ninguna otra molécula. Esa energía inútil es lo que se conoce como entropía. Es un concepto que está siendo muy estudiado ahora porque permite jugar con lo que son las líneas de tiempo, la posibilidad de viajar en el tiempo. Hay estudios que proponen pensarlo de maneras bastante interesantes. Si uno sacara una foto en un momento, si uno sacara una foto ahora del mundo, de un lugar, y en el display de la cámara pudiera, además de poner la fecha, la hora, o mejor dicho, el lugar de poner la fecha, la hora, los píxeles, el zoom, etc. Si uno pudiera poner un valor de entropía, que abajo en el display de la cámara dijera entropía de ese momento tanto, y uno sacar una foto del mismo sistema 2 días después, insisto, el display no muestra la fecha, ni la hora, ni los píxeles, ni qué tipo de programa utilicé, sino la entropía. No hay ninguna duda que mirando las fotos uno podría decir qué foto fue posterior. No se mide la entropía del sistema, pero sí se mide la entropía del universo. Porque no hay ninguna duda que la entropía del sistema puede haber aumentado, disminuido o puede mantenerse igual 2 días después, pero la entropía del universo seguro es superior en la foto que fue tomada 2 días después. Porque, insisto, la entropía del universo va en aumento en todo proceso espontáneo. Hay una tercera función de estado sobre la que vamos a profundizar, que justamente vincula la entalpía y la entropía. Pero antes, veamos con la entropía algo parecido a lo que hicimos con la entalpía. Habrá procesos químicos que ocurran de manera tal que el sistema empieza con una entropía muy alta, con un desorden muy grande, y el proceso lo ordena. Como cuando sintetizamos una molécula de ADN con un orden determinado. Al final, el sistema tiene una entropía menor. Entropía final menos entropía inicial da negativo. Los procesos que ocurren con variaciones negativas de la entropía son antientrópicos, es decir, antidesorden, ordenaron el sistema. Por supuesto que es mucho más fácil y más común que los sistemas partan de entropías bajas y a lo largo del proceso la entropía aumente y el sistema se desordene, la diferencia de entropía sea mayor a cero y el sistema, o mejor dicho, el proceso sea entrópico. Fíjense que en el primer caso
la entropía del sistema disminuye, pero seguramente a expensas de un aumento tan grande de la entropía del entorno que la entropía del universo haya aumentado, tal como lo predice el segundo principio de la termodinámica. La tercera función de estado que vamos a estudiar es una función de estado que fue descubierta por Josiah Willard Gibbs, quien definió el cambio de la energía libre como la parte de la energía total de un sistema que está efectivamente disponible para realizar un trabajo. Se la conoce como energía libre de Gibbs, y dicho de una manera bien básica sería algo así como la porción de la entalpía que no es la entropía. Es decir, si la entalpía es la energía total de un sistema y la entropía es la energía inútil o incapaz de realizar un trabajo, la energía libre de Gibbs sería el resto de la entalpía. Matemáticamente no es exactamente así, pero nos ayuda a entender el concepto. La energía libre de Gibbs es también una función termodinámica de estado, por lo tanto también nos va a interesar su delta, su diferencia, la diferencia entre la energía libre de Gibbs final y la energía libre de Gibbs inicial, y la fórmula es la que vemos aquí: delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Es decir, básicamente apunta a esto, de la entalpía, cuánto no es entropía. La deducción matemática de esta fórmula es muy interesante, está en los libros, por supuesto no la vamos a incluir en este video, y es importante decir que la variación de energía libre de Gibbs es la que predice la espontaneidad o no de una reacción. Es la que dice si un proceso va a ocurrir o no. Porque en aquellos procesos donde el delta G, ¿sí?, y se le pone un apóstrofe para indicar que se trata de sistemas biológicos, la variación de energía libre de Gibbs es negativa, es decir, la energía libre de Gibbs final es menor a la inicial, esos procesos son espontáneos. Es decir, los procesos, en este caso las reacciones químicas, ocurren si, solo si, la energía libre de Gibbs final es menor a la energía libre de Gibbs inicial. Ya sea porque se trató de un proceso exotérmico, es decir, que liberó energía al medio, ya sea porque se trató de un proceso entrópico, es decir, un proceso que desordenó el sistema, ya sea por las dos cosas, ¿sí?, o como veremos en un rato, ya sea porque la célula utilizó alguna herramienta para que ocurran reacciones que, como veremos, son termodinámicamente desfavorables. Pero algo es seguro, si el proceso ocurrió, la variación de energía libre de Gibbs es negativa. Si la variación de energía libre de Gibbs es positiva, es decir, si la energía libre de Gibbs final es mayor a la inicial, el proceso no ocurre. Se dice que es un proceso no espontáneo. Ese proceso no va a ocurrir. Y si la variación de energía libre de Gibbs es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Y esto va a ser muy importante a la hora de resolver los clásicos problemas, que son más problemas matemáticos que bioenergéticos, en los que hay que calcular alguna de estas variables. Cuando el sistema está en equilibrio, la variación de energía libre de Gibbs es 0. Ahora bien, ¿cuáles son los dos factores que conducen a favor de que ocurra una reacción? Bueno, la misma fórmula lo demuestra. Que el primer término sea muy negativo, es decir, que el contenido calórico de los productos sea menor que el contenido calórico de los reactivos, es decir, que el proceso sea exotérmico, o que el sistema se halle al final más desordenado que al principio, porque eso nos daría un segundo término, ¿sí?, muy positivo, y como el segundo término está restando en la ecuación, aquellos procesos que aumentan la entropía ocurren más fácilmente que los que ordenan al sistema. En los libros aparece esta tabla que ustedes pueden observar acá, que juega a pensar qué pasaría si se combinan de manera diferente estos factores. Por supuesto que aquellos procesos que son exotérmicos y al mismo tiempo desordenan van a tener variaciones de energía libre de Gibbs muy negativas, pero cuando los procesos se mezclan, por ejemplo, un proceso exotérmico mezclado con un proceso antientrópico, bueno, ahí juega un papel preponderante la temperatura y habrá que ver, y es más difícil definir si ocurren siempre o no. Lo que sí es importante es decir entonces que aquellos procesos que
ocurren efectivamente, han tenido una variación de energía libre de Gibbs negativa, es decir, menor a cero. Y esto nos agrega algo interesante a lo que planteamos cuando mandamos a alguien a comprar caramelos con 20 pesos, ya que el segundo principio de la termodinámica agrega algo fundamental al primero. Si bien todo el trabajo puede convertirse en calor, no todo el calor puede convertirse en trabajo. Porque cuando un sistema recibe una cantidad de calor, que antes vimos que la iba a usar para realizar un trabajo y que ese trabajo no podía ser superior al calor, ahora sabemos que ni siquiera puede ser igual porque parte va a perderse como entropía. Y como si mandáramos a alguien con 20 pesos a comprar caramelos, pero sabiendo que hay un peaje entre nosotros y el kiosco que le va a cobrar 2 pesos cuando vaya. Con lo cual, el primer principio nos decía que no podía comprar caramelos por más de 20 pesos y el segundo que ni siquiera por 20 sino por 18, porque en todo proceso una parte de la energía o del sistema o del entorno se pierde como entropía, porque la entropía del universo aumenta en todo proceso espontáneo. Existe otra expresión de delta G, bastante más compleja en su deducción matemática que la que pusimos antes, que dice que delta G es igual a delta G0 más R, la constante general de los gases, por la temperatura expresada en grados Kelvin, por el logaritmo natural del cociente entre los productos y los reactivos. En esta fórmula aparece la cuarta y última función de estado que vamos a estudiar, que es el delta G0 o variación de energía libre de Gibbs estándar. Como su mismo nombre lo indica, la variación de energía libre de Gibbs estándar es una variación de energía libre de Gibbs. Es decir, es una función de estado, nos interesa la diferencia entre el estado final y el inicial, el delta, que da cuenta del mismo concepto de la variación de energía libre de Gibbs, pero en condiciones estándar. Es decir, puestas en determinadas condiciones que incluyen una presión de una atmósfera, una temperatura de 25 grados centígrados o, lo que es lo mismo, 298 grados Kelvin, una concentración inicial de 1 molar de reactivos y 1 molar de productos, y en el caso de que fueran iones hidrógeno, 10 a la menos 7 molar. Esta segunda variación de energía libre de Gibbs, en este caso estándar, es también muy importante porque lo que nos va a permitir es determinar si una reacción es termodinámicamente favorable o no. Es decir, si yo pongo 1 molar de reactivos, 1 molar de productos y espero a ver hacia dónde transcurre esa reacción y luego mido la variación de energía libre de Gibbs cuando se llega al equilibrio, ¿sí?, lo que voy a poder decir es si en esas condiciones, que no son las condiciones celulares, la reacción ocurrió o no. Es decir, me permite decir si la reacción tiene una tendencia bioenergética, termodinámica a ocurrir o no, independientemente de lo que después pase en la célula. En este sentido, las reacciones que ocurren con una disminución de la energía libre de Gibbs estándar, es decir, que la variación de energía libre de Gibbs es negativa, porque a la final chiquita le resto una inicial más grande, la llamamos reacciones o procesos termodinámicamente favorables o exergónicos. Es decir, que un proceso exergónico es un proceso que tiende a ocurrir en esas condiciones estándar. Mientras que aquellas reacciones en las cuales la energía libre de Gibbs estándar es mayor al final que al principio y tienen variaciones de energías libres de Gibbs positivas mayores a cero, son termodinámicamente desfavorables, es decir, endergónicas. Existe una relación entre la variación de energía libre de Gibbs estándar, es decir, delta G0', y la constante de equilibrio de una reacción química. Vimos recién que una de las maneras de representar la variación de energía libre de Gibbs era con la fórmula delta G' igual delta G0' más R por T por el logaritmo natural del cociente entre la concentración de producto y la concentración de reactivos. Si recuerdan, en el equilibrio la variación de energía libre de Gibbs es cero. Es decir, que si nos proponemos reescribir esta ecuación, pero para un sistema en equilibrio, delta G' vale cero. Y en el equilibrio, al cociente entre la concentración de productos y la concentración de reactivos, lo llamamos constante de equilibrio.
Reordenando un poco esta ecuación, veremos que otra manera de calcular la variación de energía libre de Gibbs estándar, además de la que puede surgir de despejarla de la ecuación anterior, sería calcularla como menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. He aquí una relación matemática directa entre la variación de la energía libre de Gibbs estándar, es decir, la tendencia bioenergética de una reacción, y su constante de equilibrio. Es decir, que aquellas reacciones químicas que tengan constantes de equilibrio mayores a 1 tendrán variaciones de energía libre de Gibbs estándar menores a 0 y por ende serán exergónicas o termodinámicamente favorables. Aquellas reacciones químicas que ocurran con constantes de equilibrio menores a 1, e insisto, esto es una constante, tendrán variaciones de energía libre de Gibbs estándar mayores a 0. Y estas serán reacciones endergónicas, es decir, termodinámicamente favorables, es decir, sin tendencia a ocurrir. Es importante recalcar entonces la diferencia entre tendencia y espontaneidad. La tendencia está determinada por la variación de energía libre de Gibbs estándar, que a su vez depende de la constante de equilibrio y que es una constante. Es decir, que una reacción exergónica será exergónica hoy, mañana, ayer y siempre, porque tiene tendencia a ocurrir. La espontaneidad está dada por la variación de energía libre de Gibbs y esa se modifica a cada instante con las concentraciones de productos y reactivos que efectivamente hay en la célula. Es decir, que una reacción podría ser exergónica y a pesar de eso en determinadas condiciones no ser espontánea. O lo que es más común, muchas veces en la célula tienen que ocurrir reacciones endergónicas, reacciones que no tienen tendencia termodinámica a ocurrir, y la célula se las ingenia, como veremos en unos minutos, para que esa reacción que tiene una variación de energía libre de Gibbs estándar positiva mayor a 0, termine teniendo una variación de energía libre de Gibbs negativa menor a 0 y ocurriendo. ¿Cómo hacen las células para que ocurran reacciones endergónicas? Es decir, ¿cómo hacen para que ocurran reacciones termodinámicamente desfavorables que tienen variación de energía libre de Gibbs estándar positiva? La bibliografía describe al menos 3 estrategias: las reacciones acopladas, la disminución de la concentración de producto y la compartimentalización. Dentro de las reacciones acopladas podemos pensar también la segunda, que es la disminución de la concentración de producto. Los procesos vitales, reacciones de síntesis, contracción muscular, conducción de un impulso nervioso, transporte activo, obtienen la energía mediante el acoplamiento con procesos o reacciones de tipo oxidativo. Ese acoplamiento puede vincular fenómenos físicos, como en el caso de un molino, fenómenos químicos, como en el caso de las reacciones químicas que estamos estudiando, o a veces acoplamiento de tipo físico-químico, como es el caso de la contracción muscular. En los sistemas biológicos, algunas reacciones exergónicas y endergónicas se acoplan mediante la existencia de un intermediario común obligatorio. Es lo que se llama reacciones acopladas sucesivas. Por ejemplo, la transformación de A en B es una reacción endergónica, porque su variación de energía libre de Gibbs estándar es positiva, más 3,4 kilocalorías por mol. Al mismo tiempo, B va a transformarse en C en una reacción bien exergónica de variación de energía libre de Gibbs estándar negativa, menos 5,6 kilocalorías por mol. Y fíjense que B es un intermediario común obligatorio, es decir, A se transforma en B y B se transforma en C. Acá las reacciones acopladas son sucesivas. Lo que ocurre con la primera reacción es que al disminuir la concentración de producto, la variación de energía libre de Gibbs se vuelve negativa. No porque deje de ser endergónica, sino porque se hace muy negativo este segundo término. Es decir, el primer término, la variación de energía libre de Gibbs estándar, es positivo, pero al disminuir el producto, el segundo término se vuelve muy negativo. Con lo cual la reacción sigue siendo endergónica, pero se hace espontánea y ocurre. Otra opción que tiene la célula es hacer reacciones acopladas no sucesivas, sino en paralelo, donde se sintetiza un compuesto de alta energía potencial en una reacción exergónica y lo incorpora a una reacción endergónica. En la célula ese compuesto suele ser el ATP, como vemos en este ejemplo que aparece aquí. La hidrólisis del ATP, transformándolo en ADP y fósforo, es una reacción bien exergónica. Libera energía,
termodinámicamente favorable, una variación de energía libre de Gibbs estándar de menos 7,3 kilocalorías por mol. Esta hidrólisis se puede acoplar a la síntesis de glucosa 6-fosfato a partir de glucosa y fósforo. Es decir, unir la glucosa y el fósforo para dar glucosa 6-fosfato activándola es endergónico, no tiene tendencia a ocurrir. Tiene una variación de energía libre de Gibbs estándar positiva de más 3 kilocalorías por mol. El acoplamiento de las dos reacciones hace que la reacción de ATP más glucosa de glucosa 6-fosfato más ADP, ¿sí? Y esa reacción se hace espontáneamente, pero porque al acoplarlas las dos se suman los delta G0' y la variación de energía libre de Gibbs estándar global es menos 4,3 kilocalorías por mol. O sea, se sumaron los delta G0' y la reacción global es exergónica. Y por ende, cuando le incorporemos a la fórmula las concentraciones de productos y reactivos, seguramente sea espontánea. Pero fíjense que en el primer caso, la reacción no deja de ser endergónica, sigue siendo endergónica, pero se hace espontánea. En el segundo, al acoplarla en paralelo, la global ya es exergónica, porque el delta G0' es negativo y además seguramente espontánea. Si bien existen muchos compuestos de alta energía que incluyen esterestiol, proteínas aciloacarreadoras, ésteres de aminoácidos, incluso compuestos como el UDP-glucosa, por lejos el compuesto o la molécula esterificable con el grupo fosfato más conocida, más famosa y más utilizada por la célula es el ATP. Las cargas negativas de los oxígenos del ATP provocan una repulsión entre ellos que estabiliza a la molécula con el magnesio neutralizando parcialmente las cargas y esto conforma la molécula de ATP y de ADP en su forma más estable. Esto sumado al hecho de que el fósforo inorgánico es muy estable por resonancia y que el ADP se ioniza a una forma más estable empujado por el pH del medio. De esta manera, el ATP se ha transformado en la molécula por excelencia que la célula hidroliza a ADP o incluso a AMP, liberando más energía, para hacer la hidrólisis que se acopla a las reacciones endergónicas y lograr que éstas ocurran, transformándolas en exergónicas y por ende en espontáneas. La hidrólisis de ATP a AMP tiene además la ventaja de liberar pirofosfato, que puede ser hidrolizado por una pirofosfatasa para dar dos moléculas de fósforo inorgánico. Esta hidrólisis del pirofosfato a fósforo inorgánico funciona como lo que vimos en las reacciones sucesivas, disminuyendo el producto de la primera reacción y haciéndola no solo más espontánea, sino también irreversible. Existen también lo que se conoce como fosfágenos de creatina, fosfágenos de arginina, que son compuestos que actúan como variantes de almacenamiento del fosfato. En el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, cuando hay un exceso de ATP, este puede almacenarse en forma de fosfato de creatina para ser luego utilizado este fosfágeno en la resíntesis de ATP a partir de ADP. A la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico se la denomina fosforilación. Existen tres principales fosforilaciones, que son estas reacciones en las cuales se sintetiza el ATP. La primera de ellas es la fosforilación a nivel de sustrato, en la cual la energía necesaria para esta síntesis proviene justamente del sustrato de la reacción, que es una molécula con alto potencial de transferencia de grupo fosfato. Como ejemplo de esto encontramos reacciones en glucólisis o en el ciclo de Krebs, donde se sintetiza ATP sin pasar por la cadena respiratoria. La segunda es la fosforilación oxidativa. Este proceso sí ocurre en la cadena respiratoria mitocondrial, depende de oxígeno y necesita de las coenzimas reducidas que vienen de vías oxidativas. La tercera fosforilación es la fotofosforilación, que como su nombre lo indica, utiliza la energía lumínica para esta síntesis y es parte de lo que se conoce como etapa dependiente de la luz de la fotosíntesis. Este ATP, que se sintetiza de estas tres maneras, es fundamental para la realización de los procesos vitales de cualquier célula. Y es por esto que resulta fundamental
poder tener una variable que determine cuán bien está una célula desde el punto de vista energético. Esa variable es la carga energética. Existen varias maneras de medir la carga energética. Una de ellas es realizar el cociente entre las formas que pueden liberar energía y las que no. Sería ATP más un medio del ADP, porque el ADP ya perdió parte de su energía, sobre todas las formas posibles de la adenosina, que serían el ATP, el ADP y el AMP. Obviamente que este valor, esta carga energética, va a tomar valores entre 0 y 1. Si imaginamos una situación hipotética e inexistente, donde toda la adenosina esté como ATP, al no haber ni ADP ni AMP, las concentraciones de ATP en el numerador y el denominador son la misma y esta carga energética daría 1. Si imaginamos otra situación también hipotética e irreal, donde toda la adenosina estuviera como AMP y prácticamente nada como ATP y ADP, el numerador sería casi nulo, toda la concentración de la adenosina estaría en el denominador como AMP y entonces la carga energética daría 0. Es decir que esta fórmula puede tomar valores entre 0 y 1. En la célula, de hecho, oscila entre 0,8 y 1, en general alrededor de 0,9. Existe otra manera de medir la carga energética más simple, que es hacer el cociente entre ADP y ADP. En general las células tienen valores muy altos de este cociente. Este cociente puede dar 700, 800, porque la célula tiene un ADP cada 700, 800 ATPs. Es decir, siempre tiene muy buena carga energética. Pero volviendo a la fórmula anterior, decíamos que la carga energética oscila entre 0,8 y 1. Y eso fue analizado en un diagrama que se conoce como diagrama de Atkinson y que muestra cómo varían porcentualmente las vías catabólicas y anabólicas en función de la carga energética. Si se fijan, con cargas energéticas bajas, que serían cargas energéticas cercanas a 0,8, hay un claro predominio de las vías catabólicas. Es decir, la célula cuando tiene poca plata hace muchas vías catabólicas que generan energía y pocas vías anabólicas que las consumen. Como cuando uno tiene poca plata, gasta poco y trata de trabajar más para recuperarla. Ahora, si realiza vías catabólicas, lo que va a ocurrir es que va a generar ATP y eso va a subir la carga energética. Entonces, cuando esté con cargas energéticas cercanas a 1, esto es una carga energética alta, fíjense que las vías invierten su proporción. La célula detecta que tiene mucha plata, hace pocas vías catabólicas, ¿sí? Rompe pocas moléculas y hace muchas vías anabólicas, o sea, vías de síntesis. Cuando uno tiene mucha plata, ¿sí? Sabe que puede trabajar un poquito menos y que puede salir a gastar. Pero si sale a gastar, si hace vías anabólicas, su carga energética va a bajar. Y así la célula oscila todo el tiempo entre cargas energéticas de 0,8 y 1, en promedio 0,9, realizando vías anabólicas y vías catabólicas según las demandas celulares. ¿Sí? Y esto nos muestra cómo la carga energética va a ser fundamental a la hora de pensar si una vía metabólica está activa o no, ya que la relación y ese interjuego constante entre el catabolismo y el anabolismo está dado fundamentalmente por la carga energética de la célula. Esperamos que este video les haya sido útil, les haya ayudado a empezar a profundizar en la teoría de la bioenergética aplicada, como vimos, a las reacciones químicas y les ayude ahora a ir a la bibliografía recomendada y a sitios que consideren validados de Internet para poder seguir profundizando, analizando esta lógica de la bioenergética para poder entender mejor cómo la misma regula el metabolismo celular. Será hasta el próximo episodio de Bioquímica Virtual.